Muy buenos días, chicos de tercero de secundaria. El día de hoy estamos empezando con nuestra primera clase del segundo bimestre, cuyo valor es el amor. A ver, vamos a colocar también la primera unidad, así que vamos a continuación. Hoy nos toca hablar sobre el sustantivo, también conocido como nombre. Cuando hablamos del sustantivo o nombre, nos referimos a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Hasta nosotros mismos somos sustantivos también. Eh, Pertenecemos a una clase en sí de un sustantivo. Sustantivo es todo lo que nos rodea, todo lo que podemos ver, tocar, palpar, percibir, todo lo que está a nuestro alrededor. Encontramos diversas clases de sustantivo. Son aquellos que van a nombrar a personas, como por ejemplo los alumnos, estudiantes, profesora, directora, abogado, etcétera. Se refiere también a lo que son animales, perros, gatos, conejos, etcétera. Países, Argentina, lugares, puede ser un hospital, eh, objetos, una pizarra, una ventana, etcétera, ¿no? Pueden ser cualquier clase de sustantivo y cada uno de ellos se va a clasificar en uno determinadamente, ¿no? A ver, cuando hablamos de sustantivo, también nos referimos a 4 criterios. Dentro de los 4 criterios tenemos bueno, acá no hay ningún orden específico, pero como he empezado con el semántico, porque se refiere ¿a qué? A nombrar a los seres gramaticales, tanto de la realidad como del pensamiento. Claro que sí, porque también encontramos sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos son aquellos que no se van a poder tocar, no se van a poder percibir, por eso se dice del pensamiento, ¿no? Aísla un elemento pensándolo como un concepto independiente y le señala características distintivas. Cuando nosotros hablamos, entonces, semánticamente se refiere al concepto en sí, ¿ya? Al concepto en sí. Nombra a personas, animales, cosas, lugares, nombra tanto de la realidad como del pensamiento. Cuando hablamos de morfológicamente o según su criterio morfológico, decimos que el sustantivo o nombre es una categoría gramatical variable. Nosotros entendemos que es variable, recordemos nuestro tema que ya hemos desarrollado anteriormente, es variable porque nos va a presentar morfemas flexivos, ¿no? Estos morfemas flexivos, ¿de qué son? De género y número. Tiene 2 accidentes gramaticales nada más. Uno de ellos es el género y el número, como bien nos dice acá. Morfológica, categoría variable porque posee los accidentes gramaticales de género y número. Cuando hablamos de género ya nos estamos refiriendo a lo que es en sí femenino y masculino, y ya hablamos de número singular y plural. Por ejemplo, cuando hablamos del género, hace referencia al sexo del sustantivo. Recordemos que puede ser el femenino, referente a lo que son las mujeres, animales, hembras y artículos a los cuales le vas a anteponer el artículo. Eh, si es femenino, el artículo la, las, una, unas, y si es masculino, el artículo el, los, unos, unas. Eso si hablamos del caso del género, tanto masculino como femenino. Y si hablamos del número, nos referimos a la cantidad que tiene el sustantivo. Si hablamos de uno solo, se referirá al sustantivo en singular. Pero si hablamos de 2 a más, se refiere ya al sustantivo de número plural. Ahora, sintácticamente el sustantivo funciona. En una oración, el sustantivo tiene la facultad de funcionar como núcleo del sujeto, ¿no? Núcleo del sujeto. Uno de ellos puede ser el núcleo del sujeto. A ver, vamos a ver acá. Funciona la oración como núcleo del sujeto. También puede ser modificador directo,
Claro que sí, siempre y cuando veamos qué sustantivo hace referencia ahí. Puede ser aposición también, puede ser atributo, puede ser objeto directo y objeto indirecto. Recordemos que el sustantivo se puede encontrar en cualquier parte de la oración, en cualquiera de ellas. Después tenemos el sustantivo según el criterio lexicológico. Según el criterio lexicológico, el sustantivo es una palabra en inventario abierto. ¿Por qué se dice que es inventario abierto? Porque admite nuevas palabras, ¿no? Va a admitir la incorporación de nuevas palabras en sí. A lo largo de la gramática y a lo largo de los años pueden implementarse nuevas palabras, como por ejemplo, muy recientemente se ha implementado la palabra covidiota, ¿no? Aquella persona que no acata las reglas ante esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, también tenemos acá, antes de pasar a lo que ya es la siguiente diapositiva, tenemos dentro de la función sintáctica, decimos que funciona como núcleo del sujeto. Por ejemplo, podemos tener los niños o los alumnos de tercera y de secundaria escuchan la clase de gramática. ¿De quién se está hablando? De los alumnos, ¿no? De los alumnos en sí. Entonces, alumno sería el núcleo del sujeto, ¿ya? Ahora, pero de tercera y secundaria sería el modificador indirecto. Entonces, por eso estamos hablando de núcleo del sujeto, solamente sería estudiantes o alumnos. Dentro también puede haber un modificador indirecto. Por ejemplo, a ver, en la oración, eh, la, la señorita de mi barrio actuará prontamente. Cuando hablamos del modificador indirecto, se hace referencia a que está unido por un enlace en sí. Este enlace puede ser una preposición. Por ejemplo, dice, la señorita de mi barrio, ese de mi barrio sería el modificador indirecto. De mi barrio, modificador indirecto, y ahí barrio sería el sustantivo. Ahora, un ejemplo con aposición, por ejemplo. Con la aposición tenemos la oración, a ver, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, fue un gran héroe. Lo que está entre comas sería la posición. Recordemos que la posición va entre comas. O podría ser también esta, que no necesariamente necesita de comas. Mi tía Martita ganó un premio. Mi es el modificador directo. Tía viene a ser el núcleo del sujeto, por lo tanto es un sustantivo. Martita, que es la posición, también viene a ser un sustantivo. Por lo tanto, ahí tenemos dos sustantivos, ¿no? Tía, Martita. Pero cada uno de ellos cumple una función específica dentro de la oración. Mientras que mi es modificador directo, tía, núcleo sujeto, Martita sería la posición. Ahora sí, vamos con, bueno, continuamos y después vamos a ver uno por uno de los demás. Chicos, ahí tenemos en esta diapositiva, tenemos lo que son los accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales. Recordemos que tenemos dos accidentes gramaticales, por eso se dice que es una palabra variable, sustantivo, ¿no? Porque posee accidentes gramaticales, quiere decir porque posee morfemas flexivos. Recordemos que cuando hablamos de morfemas flexivos se refiere a género y número. Dentro de ellos tenemos al morfema de género natural, dentro de ellos tenemos al que es de doble forma, que trabaja con sufijos. Por ejemplo, en el sufijo de actor, actriz, is sería el sufijo. Acá es de doble forma porque cambia, ¿no? Cambia en sí su género. De héroe, heroína, duque, duquesa, rey, reina, conde, condesa, gallo, gallina, cambia netamente, es de doble forma. Abad, abadesa, sacerdote, sacerdotisa, príncipe y princesa. Son aquellos sustantivos que nacen del género natural o también calificado como de doble forma. A ver, uno de ellos también es el sustantivo común de dos. Cambia el artículo. Recordemos que el artículo es la palabra que va a ir delante del sustantivo. ¿Para qué? Para poder modificarla. Esa es la función del artículo, ¿no? Un poco modificar su género y su número. Si yo digo el artista,
le colocamos el artículo la, sería la artista, ahí ha cambiado el género, ¿no? El atleta, la atleta, el periodista, la periodista, el deportista, la deportista, el estudiante, la estudiante, el paciente, la paciente, el testigo, la testigo, el chef, la chef. Ahí no vas a poner tú, para cambiar el género, nada más cambias el artículo. Implementas el artículo, nada más no tienes por qué decir el chef, la chefa, ¿no? No tendría sentido. O el testigo, si es masculino, y le coloco la testiga, tampoco podría ser. ¿Cómo hago para cambiar el género de estas palabras? Solamente antecediendo el artículo. Recordemos que el artículo y el sustantivo necesitan, ¿no? Se necesitan. En sí, el que más necesita es el artículo, necesita más del sustantivo. ¿Por qué? Porque el artículo por sí solo no tendría un significado específico, no tendría una significación en específico. El artículo necesita de un sustantivo para darle sentido a la palabra, a la oración. En este caso, el artículo lo recobra mayor importancia porque vamos a identificar qué clase de artículo es el que se va a necesitar para cambiar a género femenino o masculino, según sea el caso. Muy bien, chicos, entonces espero que hayan comprendido el tema del día de hoy en cuanto a lo que son accidentes gramaticales del sustantivo y también en lo que es criterios, bueno, eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Y de lo que son criterios de en sí, ¿no? Del sustantivo o nombre. 4 criterios, resumen. Semánticamente nombra a personas, animales, objetos, lugares, nombra a seres de la realidad como del pensamiento, si lo vamos a englobar en uno solo. Morfológicamente, categoría gramatical variable porque posee accidentes gramaticales, porque posee un morfema flexivo de género y número. Sintácticamente va a funcionar el sustantivo, tiene varias funciones dentro de la oración, como núcleo, como posición, como modificador indirecto, objeto indirecto y atributo. Bueno, este en sí, generalmente en los textos encontramos más que todo como núcleo de sujeto, pero también puede abarcar otras funciones. Y lexicológicamente, categoría gramatical de inventario abierto. ¿Por qué? Porque va a admitir nuevos sustantivos. Ya acabamos de ver también lo que es el sustantivo según el género, ¿no? Es de doble forma y de común de dos. Muy bien, chicos, a continuación viene su test, nos estamos viendo luego.